que quiero que quede claro es que ustedes no pueden ponerse a leer ahora una hoja de anatomía. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar la información que les falta y ponerle nombre a las cosas. ¿Ok? Si ustedes se ponen a leer ahora, se están engañando porque cuando terminen de leer, 3, 4, 6 horas, no quiere decir que ustedes han aprendido al menos 5 nombres. Pero si ustedes se ponen a aprender y a enumerar las estructuras y a ponerle nombre a las estructuras 4 o 6 horas, ustedes van a darse cuenta que se aprendieron 60 estructuras, que es muchísimo más que antebrazo, el antebrazo, mano y parte de brazo. Así que ojo con eso, ese es el primer consejo. El segundo consejo, o consejito, es que traten de ser, de no preocuparse. O sea, es obvio que ustedes cuando empiecen... ¿Oriana no vino todavía? ¿Oriana? ¿Bien? Bueno, no preocuparse, porque ustedes a medida que empiecen a saber más, van a sentir que saben menos. Parece una tontera. ¿Cuántos son ingresantes del 2017? Ok, ¿ustedes se acuerdan cuando entraron al aula para que les asignen su ayudante? ¿Cuántos se acuerdan de esa situación? Recuerden un segundo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerda nadie. Levanten la mano los que se acuerdan el primer día de clase de anatomía. Ok, ¿ustedes se acuerdan lo poco que sabían ese primer día? Ustedes saben un montón de cosas ahora, ¿sí o no? Pero, o sea, si se comparan, me dijeron que no. Dale, ¿por qué no te vas a...? Dale, si ustedes se comparan a ustedes mismos el primer día de clases, ustedes saben qué es el néter, saben qué es un antebrazo, saben cuál es el, no sé, el palmar largo, ¿les suena? Bueno, todo eso era información que ni siquiera la registraban ustedes antes del primer día de clase de anatomía. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que entiendan que saben muchísimo. Pero saben muchísimo en serio, no es que los quiero convencer. Si ustedes se comparan el primer día de clases, ustedes saben un montón. Nadie me está dando, ¿verdad? Y es normal que ustedes sientan que saben poco. Mientras más saben, más se dan cuenta que les falta, y siempre les va a faltar. Así que, en ese sentido, quiero que se den cuenta y se estén comparando siempre con su primer momento de anatomía. Y que todo lo que ustedes saben ahora lo pueden llegar a decir, y lo van a decir en su examen, y les va hacer, incluso ustedes a veces creen que saben poner el 50% y en realidad ese 50% es el que tienen que saber, no tienen que saber el 100%, así que no se auto-boicoteen, no se preocupen. Y ahora sí que ya hice un poquito de tiempo y Sandra ya llegó, así que podemos empezar. Primera cosa importante. Estas animaciones que no las saqué. Me llevó mucho tiempo hacer esta clase. ¿Cómo salió el partido? Dani lo preguntó, pero se me olvidó. No, 3-1 ganó. ¿Quién? Desastre. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Primera cosa, como vamos a hablar de antebrazo, hay que remarcar que hay gente que lee del Rubier. Y algunos libros clásicos no hablan de que el antebrazo tiene 2 compartimentos. O sea, algunos libros nuevos hablan de que hay un compartimento anterior y uno posterior. Pero libros más clásicos hablan de que son 3. Uno compartimento lateral, uno anterior y uno posterior. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Yo voy a... Yo voy a tratar de seguir esa corriente. Antebrazo anterior y antebrazo posterior. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hablar de que el posterior lo vamos a subdividir en 2 partes. Y esa subparte va a estar compuesta por el lateral. O sea que para nosotros, para esta clase, el posterior va a estar incluyendo a la parte lateral. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Lo que pasa es que el antebrazo es una parte del cuerpo que tiene un movimiento intrínseco. O sea, el preparado, ustedes se dieron cuenta que no está en simulación. Hola, la gente del centro ahí llegaron de la marcha, ¿cómo les fue? ¿Bien? Nosotros sacamos una fotito así, todos levantados. ¿Saben quién se le ocurrió la idea de la fotito? Al pelado de Italia. ¿Y saben a quién se le ocurrió las críticas y las cosas que tendrían que estar escribiendo? A Rodri, que es el que está con lentes. Bueno,
Entonces, dicho esto, el problema que ustedes tienen es que el antebrazo nunca está en supinación y ustedes se aprenden siempre de lateral a medial el primer plano del antebrazo. Todos saben cuál es el pronador redondo, ¿cuál sigue después? Muy bien. Después del pronador redondo, ¿cuál sigue? Ok, y así sucesivamente. Siempre se sabe en el primer plano. Pero lo que hay que identificar siempre, consejito de un poco de experiencia, es antebrazo posterior. Y yo en el curso de anato yo les explicaba algo que era importante en antebrazo y que es importante en realidad en toda la anatomía, que es la anatomía de superficie. Y en la anatomía de superficie nosotros vemos cómo algunas estructuras óseas nos orientan, y nos orientan muchísimo. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de lo que yo les decía los sábados? ¿Qué estructura ósea era importante para antebrazo? Mariana, ¿te acordás? ¿Qué cosa? ¿No se acuerda? Bueno. ¿Sandra? ¿El borde? ¿O el borde de quién? Del cúbito. O el borde... Primero el olecranon, ¿se acuerdan que el olecranon está acá? Si ustedes se siguen tocando, ¿qué sería esto? Sigue siendo el cúbito. El olecranon es del cúbito, ¿verdad? Cúbito, borde posterior del cúbito, ¿hasta dónde? Hasta la apófisis. Esticoides del mismo hueso, del cúbito. Si ustedes se dan cuenta, siempre el borde posterior del cúbito, hacia lateral, ¿qué compartimiento tengo acá? Ahora tengo señal. ¿Qué cosa es esto? ¿Mi antebrazo qué? Dijimos que íbamos a tener un antebrazo anterior y un antebrazo posterior. De mi borde posterior del cúbito hacia lateral, ¿qué tengo? El posterior, ¿me siguen? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué parte? Se está tocando. Del borde posterior del cúbito hacia lateral tengo el antebrazo posterior. Y hacia medial, ¿quién tengo? El anterior. Primera cosa gigante. Porque si yo veo, por ejemplo, este antebrazo, perdón. Si yo veo, aquí está. Si yo veo este antebrazo, ¿ustedes qué cosas tendrían que ver inmediatamente? O el olecranon, o el borde posterior del cúbito, o en su defecto, ¿qué otra cosa dijimos que tenía también el cúbito y que era superficial y que siempre se ve? La apófisis estiloide del cúbito. ¿Ven eso? Acá alguno puede apreciar alguna estructura. ¿Qué sería esto que está acá? O sea que todo esto es el borde y esto ¿qué sería? ¿Se entendió? O sea que acá estamos viendo el compartimiento anterior o el compartimiento posterior del antebrazo. Levanten la mano los que dicen posterior. Ahora tienen que levantar toda la mano los que digan anterior. ¿Es el compartimiento anterior? ¿Por qué? Hacia medial. Perfecto. O sea que si yo tengo el olecranon y hacia medial, siempre mirándolo así con la otra mano, hacia medial sería el compartimiento anterior. Primera conclusión. Segunda conclusión. Obviamente, nosotros si nos tocamos el borde posterior del cúbito, acá sentimos rápidamente un músculo, que como dijimos es del compartimiento anterior. ¿Alguien sabe cómo se llama? Si este es el cúbito, ¿cómo creen? Y sabemos que este es el compartimiento anterior. ¿Cómo creen que se va a llamar ese músculo? Flexor cubital del carpo. Y acá vamos a decir dos cositas. En el compartimiento anterior del antebrazo, o sea, todo lo que yo tenga anterior en mi miembro superior completo, todo lo que sea anterior, ¿tiene lógica que le ponga extensor? O sea que si yo lo veo en el compartimiento anterior, ¿qué se va a llamar? Flexor de algo, ¿cierto? Porque no es que uno dice flexor y listo. En este caso, está del lado cubital, está anterior, o sea que no le puedo poner extensor, porque está anterior. Yo sé que en miembro superior, lo que está anterior, ¿qué le voy a poner? Flexor, o sea que este es el flexor cubital del carpo. ¿Qué significa que sea del carpo? Que se va a insertar en alguna estructura del carpo. ¿Y por qué es importante biomecánicamente entender eso? ¿Ustedes por qué necesitan insertar algo en el carpo? Para mover la mano, ¿cierto? Uno hace esto, perfecto. Perfecto. ¿Y por qué otra cosa más es importante? Está bien, no lo estamos pensando desde la biomecánica. Está bien lo que me dice acá la compañera para saber si hay alguna lesión, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, que yo
fije mi mano, por ejemplo, en este sentido, ¿lo ven todos? En extensión, la fije. ¿Por qué necesito que esté fijo? Cuando mueven el mouse, o cuando hacen con el mouse, o cuando escriben, ¿esos músculos qué hacen? ¿Con qué músculos ustedes escriben en el teclado? Con los flexores. ¿Okay? ¿Y qué cosa? Y cuando yo muevo, porque los flexores que están en la parte anterior, cuando yo hago este movimiento, obviamente están pasando por la mano. ¿Por qué esta mano no me hace así? ¿Por qué no me salta? ¿Qué lo fija? ¿Los flexores? ¿El retináculo los mantiene acá para que no se salgan del canal. Pero ¿por qué necesito que cosas se inserten en el carpo? ¿Para cómo? Para flexar. Perfecto, para fijar la muñeca. Nosotros constantemente estamos fijando la muñeca. Si yo quiero hacer este movimiento, necesito que mis extensores del carpo, los que se inserten en el carpo, estén contraídos. Por eso es importante el concepto de antagonista y agonista. Si yo voy a hacer esta extensión, vean mi mano, ¿la ven? Estoy haciendo una extensión, ¿sí o no? De los dedos. Todo lo que se inserte desde anterior, o sea, desde una perspectiva flexora al carpo, cuando yo haga este movimiento también se están ejerciendo. Porque si no, cuando yo hago una extensión se movería mi muñeca. ¿Me siguen? Entonces yo tengo que entender que cualquier cosa que se inserte en el carpo va a hacer funcionar al movimiento contrario de mis dedos, por ejemplo. Lo digo de otra forma. Si yo tengo, por ejemplo, decimos el flexor cubital del carpo, ¿dónde se inserta? En el carpo, perfecto. Cuando yo haga este movimiento, también va a tener una función, porque necesito estabilizar la muñeca, porque si hago una extensión, si no haría constantemente esto. ¿Qué cosa impide que cuando yo hago una extensión de los dedos, no haga una extensión de la muñeca, o una flexión del dorso de la muñeca, o del dorso de la mano? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cuando yo estoy así y hago esta extensión, ¿qué me impide que yo haga esto? ¿Qué flexores? Los que yo tengo insertados en el carpo. ¿Se entendió esto que es gigante? Ok. Es importante entonces entender que los músculos que yo tengo en el antebrazo, algunos van a los dedos y algunos van al carpo. Dicho esto, vamos a seguir con el tema. Eso que marcamos ahí, ¿qué sería entonces? El borde posterior del cúbito. Sí, no se pueden dormir tan temprano. Tan temprano. Johnny, ¿alguna acotación? ¿Está todo bien? ¿Está por acá? Todo bien. ¿Qué cosa está marcando la flecha? ¿Compartimiento anterior o posterior? Vamos a pensar nuevamente, ¿qué estructuras óseas nosotros identificamos del antebrazo para saber que eso es posterior o para saber que es anterior? Dijimos, olecrano, borde posterior del cúbito o estiloides, apósito estiloides del cúbito. En su caso, el apósito estiloides del radio también. ¿Ahí qué cosa ven? ¿Ven alguno? No. ¿Sí o no? ¿Y ustedes están convencidos de que eso qué cosa es? ¿El compartimiento? Levanten las manos los que dicen posterior. Levanten las manos los que dicen anterior. Ok. Se dan cuenta que es intuitivo. El anterior siempre sale solito. Pero a veces, cuando ustedes abordan el compartimiento posterior, suelen tender a no darse cuenta cuando está en prono o supinación, y eso a veces los engaña. Ahora vamos a ver en preparados. Pero el anterior sale solo. ¿Qué se estaría marcando ahí? ¿Qué es eso que se marcó acá? Ahí. ¿El epicóndilo medial qué es eso? ¿Qué es eso que está acá? O sea, si yo le pego acá, ¿nunca se pegaron ahí? ¿Ustedes cuando se pegan en el epicóndilo medial? No, se están pegando en ese surco, el epitrócleo craniano, pero eso que está ahí marcándose sería el olecrano. O sea que esto que viene a marcarse ahora, ¿qué sería? Ahora sí, el epicóndilo medial. Obviamente nosotros estamos viendo una foto. Cuando ustedes ven el preparado, lo pueden palpar y se dan cuenta rápidamente que ese es el epicóndilo medial
o epitroclea, como algunos textos dicen también esa estructura. Si es el epicóndilo medial, ustedes saben que ustedes tienen dos epicóndilos, uno medial y uno lateral. ¿Cuál es la diferencia entre el epicóndilo medial y el lateral? El medial, sí. ¿Qué más? Tiene una protuberancia, o sea, zarpadamente se ve, o sea, te sale. Ok. Y en cambio, el lateral, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se palpa como el medial? ¿Qué es lo que tiene el medial? Músculos, ok. ¿Qué músculos? ¿Los del compartimiento posterior o los del compartimiento anterior? Levanten la mano los que dicen anterior. O sea, que estamos diciendo que el epicóndilo lateral tiene músculos del compartimiento anterior o posterior. Ahora sí. O sea que este músculo que estoy tocando acá dijimos que era el compartimento posterior. ¿Se entiende? Todos los músculos de mi compartimento anterior salen de mi epicóndilo medial o epitrócleo. ¿Me siguen? En cambio, los del epicóndilo lateral los voy a asociar a mi región posterior. Ahora los vamos a ir armando de a poquitito. Ya dijimos dos cosas, dos extremos. Borde posterior hacia afuera, compartimiento posterior, ¿cierto? Músculos que rodean mi región lateral o epicóndilo lateral va a ser compartimiento también posterior. Epicóndilo medial o epicróclea, compartimiento anterior. ¿Se entendió hasta acá? Ok, dicho todo esto, nos vamos a hacer otro. Bueno, entonces, acá, ¿qué no sabería? El chabón estaba estas imágenes las hizo hace mucho tiempo. Cuando Messi sacó el quinto Balón de Oro, que fue hace 2 años, creo. ¿No? ¿Qué sería esto? El olecrano. ¿Y qué sería esto? No es tan fácil, ¿vieron? Si este es el olecrano, ¿qué cosa tendría que seguir hacia arriba? ¿Qué dijimos que seguía con el olecrano hacia arriba? El borde posterior del cúbito. Acá podemos continuar alguna estructura así. Todo esto que veo acá sería el borde. ¿Y qué sería esto entonces? La apófisis cicloide de quién? Del cúbito. O sea que todo esto que estoy viendo acá, ¿qué sería? Compartimiento posterior. Y si aparece algún músculo, digamos acá, por ejemplo, este músculo que estoy tocando acá, va a ser del compartimiento anterior, porque está del otro lado del borde. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes les toman algo tan sencillo en el práctico, como lo es... ¿Daniel explicó lo del práctico y lo del choice de cátedra 1? Sí. No, chavos, ya está, 2 horas. Igual yo lo cargo con el tiempo, pero yo me voy a ir 3 horas tranquilo. Dale. ¿Qué estaba diciendo? No, lo hice él, lo anterior. Sí, la clase de músculo, muy bien. ¿Cómo es? Listo. Siempre se toma algo sencillito. Juaco no me va a dejar mentir. Siempre uno, para arrancar tranqui, hablemos de canales precipitales, pero el preparado jamás está así. A veces está así. Y los canales precipitales no están. Y a ustedes les complica encontrar qué es anterior y qué es posterior. Es decir, les complica encontrar lo que es la fosa cubital. ¿Se acuerdan que la fosa cubital era la fosa del codo? Bueno, con todo lo que acabamos de decir, yo sé que ustedes por ahí lo están viendo así muy rápido. Después repásenlo, vean preparados en el atlas y siempre oriéntense desde lo óseo, porque nosotros siempre nos orientamos desde lo óseo para decir esto es esto y esto es otra cosa. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos ahora sí. Vale, chavos, seguía vamos a decir 2 cositas. Esta es una rodilla. ¿La ven todos? Ahí, la rótula, ¿la ven? ¿Parece o no parece un poquito? No, ni ahí. Bueno, para mí parecía. ¿Qué sería lo que marcamos acá? El olecrano, ¿no? Obvio. Y esos dos, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es cuál es lateral y cuál es medial. Para ustedes, ¿cuál sería el lateral?
El lateral estaba rodeado de músculos, no era tan óseo y además estaba rodeado de músculos del compartimento posterior, específicamente de su subdivisión lateral. ¿Me siguen? Ok. Dicho todo esto, nosotros ya sabemos que de acá aparece, desde el olecranon, en teoría aparecería este borde que me separa anterior de posterior. Y dentro del posterior tengo el compartimento o la porción lateral. Esto como para repetir más veces lo que dije 1000 veces. Y acá tenemos los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo no son difíciles, los nombres salen solos. Si el músculo está en el compartimento anterior, ¿cómo creen que se va a llamar? Flexor, salvo que haga otra cosa que también está en el antebrazo. ¿Qué otra cosa hace el antebrazo? O sea, o es flexor, o es extensor, o es pronador, o es pronador o supinador. O sea, es muy fácil el tema. Si está del lado del cúbito, ¿qué va a hacer? Si está del lado del cúbito, está anterior, y además anterior, del lado del cúbito, ¿qué nombre puede tener? Flexor cubital, algo así. Si está del lado del radio, flexor radial. Si está en la parte, en el compartimento posterior, extensor. ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar de jugar un poquito con eso. Primera cosa, vamos a decir que en el compartimento anterior tenemos 4 planos. Estos 4 planos yo los voy a hablar un poquito denso. Más adelante me voy a ir más rápido, pero para que entiendan qué cosas ustedes tendrían que sacar del texto para dar una respuesta. Ningún ayudante los va a tener con un tema 40 minutos. Uno suele preguntar, ¿me respondiste? ¿Lo identificaste? Y pasamos a la siguiente. Al menos que vos no sepas que estamos en el compartimento anterior y me estás describiendo el compartimento posterior. Ahí sí te voy a preguntar más cosas. Pero vamos a empezar tranquilo. Primera cosa, el primer plano tiene un nombre que se llama, obviamente es anterior, se llama flexor. Uno va a ir al carpo y el otro también, pero uno va a estar de un extremo y el otro va a estar del otro extremo. O sea que tengo que 2 van al carpo, ya entendimos que los que van al carpo me estabilizan los movimientos de extensión de los dedos. Y por otro lado, tengo un palmar y un pronador. El único que no tiene mucha lógica, pero tiene lógica igual, es este músculo palmar largo. ¿Por qué tiene lógica? Porque es superficial, aparte de ser inconstante, y va a ir a la palma. Cuando me dicen a la palma, eso es para, no sé, ¿a dónde se inserta el palmar largo? Cuando sí que se inserta. En la aponeurosis palmar. Eso es algo que está bien y está muy mal también. ¿Dónde en realidad lo que se va a insertar en la aponeurosis palmar es la expansión de donde se inserta antes? ¿Cómo? Bien, muy bien. ¿Tu nombre, viejito? ¿Quién lo respondió? Fede, si me acuerdo de eso. La que no me acuerdo es tu amiga. ¿Cómo era tu nombre? ¿Sí? Mica. Mica, sí me acuerdo, ahora me acordé. Bueno, se inserta este músculo, si es que se inserta en el retináculo, y del retináculo nacen 2, digamos, expansiones que van a abrirse. Y dependiendo del texto donde ustedes lean, se va a insertar a determinados lugares. Si alguno es fanático de anatomía y leyó el textud, se da cuenta que no es lo mismo decir que se inserta en el retináculo y tiene un montón de variedades de inserciones, de ahí en más, a no decirlo. ¿O no, Johnny? Johnny sabe un montón. Casi como que me siento que estoy en un examen con Johnny Alfaro. Bueno, ¿vieron el museo de Cátedra 1, los de Cátedra 1? Bueno, ahí tiene a uno de los gestores importantes del museo. Entonces yo me pensé como algo para que se acuerden, que es Johnny, ¿no? No es Daniel que está al fondo. ¿Qué es esto? El primer plano, ¿a dónde está apuntando mis 2 dedos del medio? A la palma, o sea, al retináculo flexor y de ahí sus expansiones. Este no me sale a mí, yo tengo un problema con esta mano. Los que vienen los sábados ya nos enteramos todos. Pero este dedo, ¿cómo sería? ¿A qué representa este dedo? ¿Al que está ahí? Al flexor cubital, ¿sí o no? Estos 2 dedos representan al palmar largo. Este que está acá, ¿quién representa? Al flexor radial y este. Y ahí nos quedamos. Pero sería el pronador redondo, porque yo sé que haría este movimiento. Ahora lo vamos a ver igual. Después tenemos un flexor superficial. Si hay uno superficial de los dedos es porque hay uno profundo. Y siempre me dicen, el flexor superficial de los dedos es el músculo que es el segundo plano. Y no saben más nada. Pero tiene un montón de acepciones este músculo.
Muchas cosas para decir. Y después tenemos los dos flexores, tanto el profundo de los dedos como el propio del dedo gordo, o del pulgar. Y después tenemos el músculo pronador cuadrado, que es uno de los músculos más diferentes que tenemos del cuerpo, que es cuadrado posta y que obviamente va a ser pronación. Ahora vamos a empezar con el primer plano. Yo les voy a decir que nos vamos a detener un poquito para que entiendan más o menos qué cosas saber de cada músculo. Primera cosa, dijimos que habíamos compartimentalizado en dos regiones nuestro antebrazo, esto que está acá y esto que está acá. Este, ¿cuál sería? El anterior, obviamente, el borde posterior del cúbito, y todo el resto sería el compartimento posterior, subdividiendo el lateral acá. Pero estamos en el anterior. En esta imagen que estaría acá, todos pueden identificar qué músculo. Todos, supongo, ¿no? Primero vamos a ir desde abajo hacia arriba, o sea que vamos a empezar con este que sería el flexor cubital del carpo, el más medial, siguiendo la lógica de que encontramos primero el borde posterior del cúbito. ¿Me siguen? Ok, obviamente va a ser ese que está ahí. Y hay algunas cositas que ustedes tendrían que saber, que yo se las anoté acá, esta imagen después ustedes la van a buscar, que son importantes. Primero, ya no se habla de inserción proximal e inserción distal. ¿De qué cosa se habla? De origen y de inserción. Perfecto. Primero, el origen. ¿Qué cosa ven de raro acá? Estamos hablando del flexor cubital del carpo. O sea, yo en mi examen tendría que decir, este es el flexor cubital del carpo. ¿Por qué? Porque lo veo en el compartimento anterior, es el primer músculo después del borde posterior del cúbito, que es este que está acá. Ah, listo, ese es el punto, sí. Bueno, ¿y qué cosa me podés decir vos del cubital o del flexor cubital del carpo? Características que parece que no son comunes. La primera línea, ¿no les llama la atención esto? El origen. ¿A cuántos huesos agarra? 2 huesos, ¿sí o no? ¿Cuáles? Perfecto. ¿Es normal eso? No. Cuando un músculo proximalmente se inserta en 2 huesos, ¿cómo supuestamente lo llamamos? Supuestamente, porque acá no lo llamamos así. Supuestamente tendría que ser un bíceps, ¿sí o no? Tiene un tendón distal, como el bíceps, y tiene 2 cabezas proximales. Nos tendría que hacer ruido si sabemos generalidades, ¿o no? Perfecto. Segunda cosa que nos tendría que llamar la atención. Su inserción, o sea, su inserción distal, perdón. ¿Qué cosa les llama la atención? ¿Cómo se llamaba, por obviedad, cómo se llamaba este músculo? ¿De qué cosa? O sea que al carpo tiene que ir, ¿sí o no? Pero no solamente llega al carpo. ¿Qué es lo que pasa con este músculo en particular? Díganme cosas que se le vienen a la mente con este músculo, de su inserción distal. Tiene una expansión aponeurótica igualito que el bíceps. ¿Se acuerdan de la expansión aponeurótica? Que va a ir a hacer algo que ustedes tendrían que saber. El canal cubital o canal de Guyot. O sea que mínimamente me tienen que decir que tiene 2 cabezas proximales en 2 huesos diferentes y que su inserción distal está relacionada con un espacio topográfico igual que el canal bicipital medial por medio de la aponeurosis, que va a ir al retináculo flexor y que nace del pisiforme, que es el hueso del carpo que siempre se inserta. Además, como dice ahí, no solamente agarra algunos textos, hacen hincapié en esto, el libro Prometheus, yo no soy quien para desautorizar un libro, pero, de hecho Daniel me dijo que no lo haga. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está? Buenísimo. Pero el Prometheus, por ejemplo, se olvidó, y es grave esto, puso inserción del carpo, no lo pone el pisiforme. No lo pone. Es increíble que ni siquiera lo nombra. Hay cositas gigantes que a veces algunos textos se comen. Pero bueno, en este caso, todo el resto de los libros habla de que la inserción es el pisiforme, y ustedes saben, está raro igual esto, ¿no? Es un teneré. ¿Cómo? Lo envuelve el pisiforme y de ahí manda una expansión al gancho del ganchoso, y además va a agarrar a 2, en ocasiones, a la base del cuarto metacarpiano. Esto estoy diciéndolo como ejemplo a cosas que yo tendría que decir de un músculo. El músculo es este, porque está medial, si quieren, al borde posterior del cúbito, como quieran justificarlo. Tiene características de su inserción proximal y su inserción distal particulares. ¿Y qué cosa tiene que ver con su función? Si yo les pregunto, típico que ustedes agarran y dicen,
La función, no, me preguntaron la función del flexor cubital del carpo. ¿Les parece difícil pensarla? La pensamos en 2 segundos entonces. El músculo pasa anterior al carpo, o sea, anterior a la muñeca, alguna de las articulaciones. ¿Qué movimiento va a hacer? ¿Flexión de quién? De la mano, ¿cierto? Lo simplificamos para menos al detalle de la articulación, no queremos que nos tome carpo, articulación por articulación. Pero... Entonces, flexión de la mano y ¿qué más? Y si está agarrando el pisiforme medialmente, también va a tener una leve, ¿cómo se llama cuando algo se acerca a la línea media? Aducción. ¿Y de qué hueso salía este músculo? Del húmero y del cúbito, o sea que también va a poder ser ¿qué cosa? Flexor. ¿De qué cosa? Del antebrazo sobre el brazo. Yo acá no lo puse, ahora que tú me estoy dando cuenta no lo puse, pero también podría ser. ¿Se entendió cómo estamos pensando la función de los músculos? O sea, ustedes no entenderían que por qué aprenden. Ustedes son muy parecidos. Ah, listo. Pero no son gemelas ni mellizas ni personas. ¿Qué ojo que tengo? ¿No vinieron las mellizas, no? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Y en la inervación. Obviamente, ustedes saben que en el antebrazo ¿cuántos nervios tenemos? Grandes. En principio, en el compartimento anterior, ¿cuántos nervios tenemos en el antebrazo? Hola, Matu. Tenemos 3 en el compartimento anterior, grandes. Y uno chiquitito igual de importante que esos 3. Tenemos medialmente al cubital, lateralmente al radial no. Bueno, más de nuevo. Medialmente a quién? Al cubital. Lateralmente a ese cubital, nervio mediano. Profundo ese nervio mediano, al interóseo anterior, rama del nervio mediano. Y lateralmente, al radial no. A la rama, al ramo en realidad, al ramo del radial, está bien, ramo superficial del radial, ¿ok? Entonces, como obviamente entendemos que el flexor cubital del carpo es músculo satélite de lo que significa cubital, vamos a decir que es músculo satélite del nervio cubital, Y que hay una cosita que yo acá agrego, y que esto sí lo tiene muy bien en Prometheus y sobre todo todos los libros que son como el Grey de verdad, o otros libros alemanes o ingleses, que es que les siguen diciendo esto que está acá. ¿Por qué les parece importante saber esto? Bien, bueno, está haciendo trampa porque ya se lo expliqué el sábado, pero sí, tiene que ver con el segmento medular que yo tendría que pensar si el tipo no puede mover ese músculo. Además del nervio del sistema nervioso periférico, tengo su correlación central. O sea, si se golpeó entre C7 y T1, yo tendría que saber que él tendría que tener algún problema con algún músculo, como por ejemplo hacer una aducción de la muñeca. ¿Se entiende? ¿Hay otro músculo que haga aducción de la muñeca o de la mano? ¿El extensor? El extensor radial del carpo sí, también puede estar implicado, pero bueno, eso es para pensar. Esas serían preguntas del examen, para que lo piensen. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Les pareció complicado este músculo? ¿No? Levanten la mano los que más o menos sabían todo lo que dijimos. Ok. Vamos a tener que andamos. Pero bueno. ¿Sí? No había nada. Entonces, pensemos 2 segundos a esta imagen. Sería ese músculo que supuestamente estamos marcando de color violeta, el llamado inconstante, que sería el palmar largo. El palmar largo dijimos que iba al retináculo, y el retináculo parecía sus aponeuroses, sus expansiones, que eso lo leen otro día. El tema es en este esquema que está acá. Es un corte axial del antebrazo. Primera cosa que yo tengo que tener en cuenta. El borde posterior del cúbito, perfecto. Identifico el borde posterior del cúbito, este es el borde porque este está totalmente rodeado. Si yo veo que este hueso está rodeado completamente, yo ya sé más o menos en qué tercio estoy. ¿Quién tenía esta característica? El supinador. Perfecto. Entonces, ¿qué tercio sería? ¿Medio, proximal o distal? Bastante proximal. Bastante proximal, yo tengo que saber
que los músculos del primer plano son bastante carnosos. O sea que el compartimiento anterior sería todo esto, ¿o no? ¿Sí o no? Y el compartimiento posterior sería todo esto, ¿verdad? En el compartimiento anterior, ¿qué músculo ustedes acá pondrían como palmar largo? Vamos a ordenarnos. Ven todos el borde cubital, borde posterior del cúbito. Nosotros sabemos que este es anterior, obvio, siempre el anterior es y este es posterior, ¿cierto? Dijimos que el primero del anterior, ¿cómo se llamaba el que está al lado del cúbito? ¿Este es el flexor cubital del carpo? ¿Cuál sería? ¿Es el pronado redondo? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Este sería 1, 2, 3 y 4, ¿o no? Y este sí podemos decir que cuál sería. Si supongamos que este es el flexor cubital del carpo, ¿cuál sería este? El extensor cubital del carpo. Entonces uno tiene que atender a lo que ya aprendimos. Como nosotros sabemos cositas del cubital, lo sacamos. ¿Qué cositas saben del flexor cubital del carpo para decir que este es o no es? Las relaciones. ¿Qué cosas dijimos? Ese cuadrito chiquitito que dijimos recién. ¿Qué cosa ven para decir que este que está acá o este que está acá puede llegar a ser el flexor cubital del carpo? Porque la duda es esa. ¿Es este o es este? El de arriba, ¿por qué? ¿Por qué? Por su relación con el nervio. ¿Qué nervio? Y el nervio satélite. ¿Se entiende cómo lo tienen que ir armando? Entonces, siempre tienen que decir que el flexor, que del borde hacia medial va a ser siempre el cubital. No. Este, aunque ustedes no lo crean, este no es un tercio proximal. En el tercio proximal yo tengo la fosa del codo. Esto sería un tercio medio proximal. No es un tercio medio ni un distal, pero es un medio proximal. O sea, está en la transición a ser tercio medio. ¿Me siguen? Como yo veo que este nervio que está acá tiene un músculo que lo rodea sobre ese nervio, yo pienso más seguramente en mi cabeza que este músculo es el flexor cubital del carpo. Pero nosotros no estamos hablando del flexor cubital del carpo. ¿De cuál estamos hablando? Del palmar largo. ¿Y acá lo verían? ¿Cuál sería? ¿Este? ¿Este? Ok. ¿Y si este es el palmar largo, cuál sería este? ¿Flexor? Ok. ¿Y hay algún otro en el primer plano que no me estaría cerrando? ¿Cuál me estaría faltando? Lean el listado de acá arriba. Dijimos flexor cubital del carpo, satélite al nervio cubital. Lo copado es que esta clase la acabé de terminar, entonces la estoy pensando con ustedes. Flexor cubital del carpo, ok. Músculo palmar largo, ok. Músculo flexor radial del carpo, tendría que ser ese, y por eso estaría faltando. Y el pronador redondo, aunque no lo hayamos visto, y lo vemos de hecho acá, ¿lo ven? Distalmente, ¿dónde se inserta? En el radio, pero en cualquier parte del radio grande. ¿En qué parte del radio? ¿En el borde? ¿Anterolateral o lateral? Está bien. Y en este caso el radio está siendo rodeado por esto que ¿qué sería? El supinador. Y entonces acá el pronador ¿dónde estaría? Y podríamos llegar a pensar que es ese chiquitito que está ahí, está yéndolo a buscar. ¿Ok? ¿Puede ser este el pronador redondo? ¿Por qué no? Así como decimos que el cubital, el nervio cubital, tiene un músculo satélite, hay un nervio que es grandote, que ya dijimos que es el que sigue y que es este que está acá. ¿Y qué músculo es el satélite? El que siempre está superficial, siempre. O sea, me dicen, búscame, lo que me tiraron una hoja de un amigo abajo del coso. No tienen basura, chicos, y que no se les vaya a quedar esa ahí. Eso, no tenemos que hacer suciedad porque si no a Daniel le toca limpiar esta vigilia que toca a Daniel. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Dijimos, satélite del nervio cubital, flexor cubital del carpo. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Cuál es el satélite, por lo menos en el tercio medio y proximal del nervio mediano, que es este que está acá? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿cuál sería? Flexor
superficial de los dedos. Tanto que si yo lo agarro del preparado y tengo el flexor superficial, no lo voy a encontrar. Lo veo en la cara profunda del flexor superficial. ¿Me siguen? Es tan satélite que se lo lleva puesto. Ok. Y del otro lado, aunque no se vean los nervios, tengo acá una rama profunda y por acá podríamos pensar que esta sería la rama superficial, una de estas tres ramas. ¿Se está entendiendo más o menos cómo lo estamos armando? Igual no es un corte sencillo, no es un corte muy fácil. Dicho todo esto, podemos decir que las cosas que nos importan sería el mismo cuadrito que habíamos visto antes. Algo del origen, que me tendría que llamar la atención, algo de su inserción, que me tendría que llamar la atención, la función, como ustedes bien dijeron, va a la progresiva palmar, de hecho la tensa, y obviamente como pasa la muñeca, vamos a decir que también es flexor de la mano, o cuando está. Y la inervación, esto a veces pasa desapercibido, pero el nervio mediano no es que inerva los músculos del antebrazo anterior, tiene ramos, igual que el nervio cubital. Si ustedes ven un preparado, se van a dar cuenta que el nervio cubital, me siguen que yo prefiero el cubital ahora, cuando inerva al flexor cubital del carpo da ramos, y esos ramos tienen nombre. A veces son dos superiores y un inferior, o a veces son dos superiores y dos inferiores. O sea, son los ramos del cubital, superiores e inferiores, que van a inervar al flexor cubital del carpo. Lo digo esto porque por no ponerle nombre a los ramos, ustedes dicen, el nervio radial yo lo encuentro en el antebrazo, y ni siquiera cerca. ¿Quién inervaría el músculo palmar? Nervio mediano sí, pero específicamente sus ramos superiores e inferiores. Esto es importante, lamentablemente, esto que está acá no se lo toman, lamentablemente, porque esto sí es importante que se lleven después de la cursada de anatomía, sépanlo, que no se lo van a tomar igual. Y la irrigación son recurrentes de la cubital, después van a ver irrigación con Andrés, y lo van a ver. ¿Todo bien, Daniel? ¿Te ves? Intelectual. No iba a decir eso. No. Pero me puse a no decir malas palabras, así que no te voy a decir. ¿Qué sería eso? A ver, decir. Origen, llegaste. ¿Qué sería esto de instalar? Nuevamente, cositas del origen, cositas de la inserción, función, inervación y irrigación. Si yo les tomo a ustedes y les digo, bueno, perfecto, me hablaste perfecto del pie, venirlo ahí con hombro, marcame en el antebrazo el músculo flexor radial del carpo y te vas con un 10. Entonces ustedes dicen, este es, muy bien, ese es. Y a ver, ya para convencerme que te ganaste el 10, decime tres cositas de este músculo. Cosas que le llamen la atención de ese cuadro. ¿Qué les llama la atención? Que no tiene nada que ver con escuchar. ¿Qué sería ese cuadro? ¿Algo les llama la atención de ese cuadro? ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Qué elegirían de ese cuadro ustedes para decirme a mí? O de la imagen que está arriba, así como machete. ¿Qué cosa tiene este músculo que no lo tienen en el resto del primer plano? Primero del carpo, o sea, ¿va al carpo o no va al carpo? Pasa por el carpo, o sea que este cabrón, este músculo pasa por el carpo y se inserta en el carpo, pero tiene una particularidad. Pasa por el carpo, se llama el carpo, ¿y qué pasa cuando pasa por el carpo? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que identificar así como tiene el flexor cubital del carpo? Una región topográfica, esto no lo describimos como región topográfica, pero es casi una. Tiene una doble inserción distal, está bien, pero no, yo estoy por el carpo, eso ya es metacarpo. El túnel, el famoso túnel del carpo, no. El túnel del carpo lo ven acá todos. Y ven, ¿no ven que hay un túnel que está extra? No, la tabaquera anatómica no. ¿Cómo? El canal de Bullón, no. ¿Qué cosa está pasando ahí? ¿Qué cosa tiene el flexor radial del carpo que les tendría que llamar la atención? Primero que no se inserta en el carpo, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por arriba? ¿Cómo va a pasar por arriba? ¿Qué cosa ven acá? ¿Este es el túnel del carpo? ¿Y qué es eso que está ahí? El canal de Bullón no. A ver chicos, vamos. El canal de Bullón o canal cubital
es del pisiforme, ¿cierto? ¿Ven que ese hueso es el pisiforme? ¿Ese hueso es un hueso lateral o medial? ¿Lateral o medial? Del carpo. Estoy preguntando, ¿este huesito que está acá, es lateral o es medial? ¿Es medial? Dani, te voy a mandar a primero de nuevo. Es lateral. El pisiforme está sobre un hueso que se llama piramidal, ¿se acuerdan? O sea que esto no puede ser jamás el pisiforme, porque es un solo hueso. ¿Quién tiene esa forma? El escafoides o el ganchoso, bueno, no importa. Vamos a pensar que, de hecho, creo que está mal hecho el dibujo, pero no importa. Este claramente es el pisiforme, ¿lo ven? Supongamos que es el pisiforme, no, ya me di cuenta que está mal hecho el dibujo, pero de todas formas ustedes tienen que haber dicho que hay un túnel del flexor radial del carpo. De hecho, los dos tubérculos del escafoides y del trapecio le hacen un canalcito al flexor radial del carpo. Y ustedes saben que el único músculo que pasa por debajo del retináculo y que es considerado por fuera del túnel del carpo es el flexor radial del carpo, que no se inserta directamente en el carpo, sino que su inserción posta es en el metacarpo. Esto tendría que hacer ruido cuando lo estudiaran. Yo no digo que todos los ayudantes lo van a tomar así. Es probable que su examen termine y cuando digan ¿cuál es el flexor radial del carpo? Esté muy bien 10. Pero algunos ayudantes, por ahí les vamos a preguntar una cosa más. Esto que estoy diciéndoles yo ahora, por ejemplo, el túnel del carpo, que tendría que estar representado por esto, que no es eso, está mal hecho el dibujo, ya recién lo vi. Pero el túnel del flexor radial del carpo, o canal del flexor radial del carpo, es un canalcito que le hace el tubérculo del escafoides y el tubérculo del trapecio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Les suena lo que estoy diciendo? Levanten las manos los que escucharon esto. Ok, o sea que les suena, perfecto. Entonces este es un músculo que se llama el carpo, que pasa por el carpo y se inserta ¿dónde? En la base del segundo y tercer metacarpiano. Yo en mi examen, o como evaluador, me gustaría que me digan cosas particulares, cosas que no tendrían que haberles cerrado y que les tendrían que haber llamado la atención. Si ustedes se ponen a leer flexor radial del carpo, es una cosa que lo tendrían que haber hecho en su cursada. La idea es que ustedes ahora refuercen algunas cositas, detalles que podrían decir de una cosa, una o dos cosas de otro músculo, una o dos cosas de otro, por su inserción, por su inervación, por su irrigación, etc. ¿Se cerró este tema? Jamás se pregunta, estaría bueno que lo hagan, pero no se suele preguntar el tema de la irrigación de los músculos, no se suele preguntar mucho. Bueno, primer plano y el último, el pronador redondo. Este corte que está acá, ¿lo ven igual o lo ven diferente al que vimos anteriormente? ¿Y les parece que estamos más distal o más proximal? ¿Más proximal o más distal? Tomemos alguna referencia para decir que es más proximal o más distal. ¿Qué músculos ustedes o qué cosas ustedes creerían como referencia para darse cuenta si están distal o proximal? El hueso está bien, eso es para definir si es posterior o anterior, pero el hueso siempre es el mismo. Los flexores de los dedos, muy bien, está bien. Si es más distal, está bien. Sí, está bien. ¿Lo escucharon, amigos compañeros? El flexor, fijarse en los flexores. Vamos a ordenarlos. Vemos esta imagen. Primero tenemos que definir qué es anterior y qué es posterior. ¿Qué sería anterior y qué sería posterior? Arriba es anterior y abajo es posterior. Del borde posterior, ¿cuál es el cúbito y cuál es el radio para definir qué es medial y qué es lateral? Nosotros ya sabemos que el cúbito es medial y que el borde posterior del cúbito es superficial, a diferencia del radio, ¿cierto? Entonces, obviamente acá no tengo algo superficial, pero acá sí, ¿lo ven? Entonces decimos que este es el cúbito y este es el radio, ¿sí o no? O sea que esto es medial y esto es lateral, ¿verdad? ¿Qué músculo estamos buscando ahora? Se me olvidó. Ah, el pronador redondo. ¿A dónde tendría que ir el pronador redondo? Uy, lo pasé así. Ah, no pasó por eso. ¿A dónde? Bueno, tendría que ir a buscar al radio, perfecto. O sea que no tendría que salir del cúbito, ¿cierto? ¿O no? O sea, en el pronador redondo sale del cúbito. Dicho de otra forma, centrémonos primero en el pronador redondo. Estamos hablando del pronador redondo.
¿Qué cosas tendría que llamar a la... Identifícame el pronador redondo. Este es el pronador redondo. Muy bien. Decime dos cositas del pronador redondo. Algo que te haya llamado la atención. Que sea diferente al resto de los músculos. Que hace pronación. Muy bien. ¿Y otra cosa? Perfecto. Una muy buena cosa es que entre dos de sus fascículos proximales pasa un nervio gigante como el mediano. Entonces yo te voy a preguntar, ¿y por qué no es un bíceps el pronador redondo? Si tiene dos fascículos proximales, ¿tiene uno distal? ¿Tiene uno distal? ¿Nos pasa lo mismo que el flexor cubital del carpo en este caso? ¿Por qué? El flexor cubital del carpo tendría una expansión, no tiene dos, tiene una expansión. Después del pisiforme tiene una especie de expansión. Pero acá pasa algo parecido, hay cosas que no tendrían que ser de generalidades. Tenemos una inserción doble, proximalmente, ahora sí tenemos dos cabezas, una que va al cúbito y el otro que va al hueso. Al húmero, o sea que ya de entrada sabemos que es flexor del antebrazo y que si este es el pronador redondo y va al radio, va a ser pronación. O sea que ya de entrada tendría que saber dos funciones. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo o lo estoy hablando en chino? ¿A cuántos ya los compliqué? Bueno, es que el pronador redondo es muy fácil, había que complicarlo. Bueno, no importa. Es complicado cuando uno quiere darle alguna cosa más profunda. Lo importante, ustedes se tienen que llevar, es que siempre traten de justificar con dos argumentos diferentes y darle algún toque a cada uno de los músculos. A veces ustedes aprenden algo de memoria y como no le dan algún sentido o alguna particularidad, no lo retienen. ¿Cuántos no saben todos los músculos del antebrazo? Ok, es re normal el antebrazo es un kilómetro. ¿Cuántas veces lo estudiaron antebrazo? ¿Una vez? Yo en mi segundo año mi segundo año de ayudante, daba clases y la cursé. Lo repasé el primer año de ayudante y el segundo año de ayudante recién ahí me los aprendí. O sea, los tuve que, 3 años lo tuve que ver. Y el tercero y el cuarto, ahí también lo tuve que repasar. O sea, el antebrazo es quilombo porque sí, es así. Lamentablemente tiene muchos nombres y mucha tontera. No quiero enredarnos más. Acá ven algún músculo de los 4 que están arriba. Ok, primero, esto que estoy viendo acá, ¿qué sería medial y qué sería lateral? Esto sería... ¿Cuánto tiempo llevo, chicos? ¿Cuánto tiempo llevo? 55. ¿Viste que me iba a pasar? ¿Qué músculo? ¿Esto sería medial o lateral? Medial. Entonces, si esto es medial, ¿qué músculo creen que va a ser este que está acá? Flexor cubital del carpo, ok. ¿Qué músculo va a ser este que está acá? ¿Seguro que este es el pronador redondo? ¿Este va a ser el pronador redondo? ¿Por qué este a dónde va? ¿Va al carpo? Va en dirección al carpo, pero no. Dijimos que el flexor radial del carpo pasaba, ok. Y acá tendría que músculo entre medio de los dos flexores. ¿Lo ven al palmar largo? ¿Se ve o no se ve el palmar largo? No se ve el palmar largo. Esto que está acá, este tendón para hacer el palmar largo, alguno de estos que está acá en el medio, tendría que tener ¿qué cosa acá arriba? El retináculo flexor, y acá no está. Y se ve que estos tendones siguen. O sea que estos tendones serían los flexores. Y a veces esto pasa, que el flexor superficial nos engaña como si fuese el primer plano. Okay. En esta otra imagen, por ejemplo, sí tengo el retináculo flexor, ¿lo ven? Y acá ya estoy seguro que el palmar largo no llega hasta acá, porque no hay ningún tendón. Es el mismo preparado que el anterior. ¿Te vas, Rani? No. Es un genio, lo conocen a todos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué músculo es este que está acá? ¿Cuál dijimos que era el segundo plano? Flexor superficial de los dedos. ¿Por qué yo estoy seguro que este es el flexor superficial y no el flexor profundo? Porque es un solo músculo el que estoy viendo, ¿ok? Es bastante grandote, o sea, abarca bastante el antebrazo. Y ahora sí estoy viendo el pronador redondo, ¿lo ven?
El pronador redondo casi como que delimita, como ¿se acuerdan del poplito y del solio? Como que está el poplito y abajo está el solio, sí o sí, que el mismo. Bueno, pasa exactamente lo mismo. El pronador redondo va a estar arriba y el límite siguiente es el flexor superficial. No vamos a decir, esto es una cosita importante. A veces se complica, esto es, cagada. ¿Fuiste vos? Sí. Vamos a tratar de limpiar ¿qué cosa es importante del flexor profundo y flexor superficial? El flexor superficial, ¿vieron que hay uno que es perforado y otro que es el perforante? Obviamente el profundo no es que perfora, sino que el superficial abre sus lengüetas. En realidad nosotros a veces aprendemos de que el flexor superficial, ¿cuántos tendones son? En realidad son 4 fascículos y cada uno de esos fascículos son 2. O sea que son 4 fascículos tendinosos y cada uno tiene 2 cabezas. ¿Me siguen? ¿Por qué les digo esto? Porque acá no nos veo muy bien. No importa. Volvamos a la superficial. ¿El superficial sería este o este que está acá? ¿El superficial sería este o este? El primero, o sea este. O sea que el profundo va a pasar por entre medio de 2 de las partes del tendón superficial. ¿Por qué les dije antes que eran 2? Porque siempre fueron 2. No es que ahora aparecen y el otro lo perfora. Simplemente ahora se separan. Es tan que son 2 por cada dedo, que ese triangulito que se ve ahí tiene un nombre propio, que no importa. Pero se cruzan y se insertan del lado del borde lateral de la falange media. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Esto, lamentablemente, hay gente que lo toma. No lo de que se cruce y todo eso, pero sepan que no es lo mismo que se inserte en la base de la falange media o en los bordes lateral y medial de cada una de las falanges. No es lo mismo. Y obviamente este va a ser el que llega a la falange distal y va a meterse entre medio de los fascículos de cada uno de los tendones del flexor superficial. ¿Se entendió lo que acabé de decir o lo compliqué? ¿Vamos a decir eso también? Listo. Bueno, acá lo mismo, les marqué algunas cositas que son importantes. Esto no los voy a matar porque quería remarcar una cosita de superficial, no importa. Es bastante gráfico cómo se ve el flexor profundo de los dedos y el del dedo gordo del... ¿Por qué? Primero porque uno va a ser lateral y el otro tiene la porción carnosa, o sea, las fibras musculares llegan a muy distal. De todos los músculos del antebrazo que pasan por el retináculo de los flexores, el que termina sus fibras musculares más distalmente es el del flexor largo del pulgar. Eso como siempre es así. Y por otro lado, delante de estos dos músculos siempre voy a encontrar el resto de vasos y nervios. ¿Se entendió? O sea que si yo veo vasos y nervios, yo tengo que asumir que saqué los músculos satélites. Saqué el músculo satélite del cubital, flexor cubital del carpo, saqué el músculo satélite del mediano, flexor superficial de los dedos, y saqué el músculo que no es del compartimiento anterior, pero del compartimiento posterior, que se llama braquiorradial, que tiene que ver con el otro nervio superficial del nervio radial junto con la arteria radial. ¿Me siguen? O sea que yo tengo que entender que cuando veo muchos vasos y nervios, lo que tengo profundo es el tercer plano del compartimiento anterior del antebrazo, siempre. A veces, próximamente lo voy a ver entremezclado, por lo que dijimos antes, que el mediano pasa entre las dos cabezas. No lo dijimos, pero el flexor superficial, ¿ven cómo hace una especie de arcada? ¿Se acuerdan que yo les dije que era parecido al solio? ¿Por qué? Porque el solio hacía la arcada del solio y se metía por ahí la arteria tibial posterior, ¿se acuerdan? Acá pasa lo mismo con la cubital, pasa por debajo. Es lo mismo, pierna y antebrazo es igual como lo va a hacer Daniel, para que ustedes vean mano y pie. Bueno, no los quiero matar, ya me tiré 55 minutos. Espero que hayan rescatado algunas de las cosas que les acabo de decir. Por ahí me fui un poquito muy denso, por ejemplo, no importa. Pero la idea es que ustedes entiendan que siempre tienen que ponerle una característica particular a un músculo para que ustedes se lo aprendan, porque si no son todos iguales. O sea,
nada de eso. Pronador cuadrado. Y para terminar ya, ahora sí, dos cositas del compartimiento posterior. Obviamente si este compartimiento posterior no va a ser flexor, va a ser extensor. Obviamente, si están del lado del radial, van a ser radiales, y estos que dicen ser carpo, ¿llegan al carpo o no llegan al carpo? Los radiales del compartimiento posterior al lateral. No, ¿van a dónde? A la base de los metacarpianos, segundo y tercero. ¿Quiénes llegaban a la base de los metacarpianos segundo y tercero de la región anterior? El flexor radial del carpo, que tampoco se insertaba en el carpo, ¿se acuerdan? Y pasa lo mismo. Así como estos radiales no se insertan en el carpo y se llaman del carpo, también tienen su espacio topográfico. ¿Cuál era? La tabaquera anatómica. Y acá les dije que era el canal del flexor radial del carpo. Traten de jugar con esas homologías. Yo sé que les estoy diciendo algunas cosas que yo dije los sábados y que por ahí algunos chicos me siguen, pero nada, eso. Y la última imagen que quiero que se lleven es esta que está acá. Esto es una vista posterior antebrazo, ¿ok? Mi idea era preguntarles si lo veían igual. ¿Qué pasa con uno y qué pasa con el otro? Primero, ¿qué brazo es este? ¿Qué dijimos al principio de la clase? ¿Cuál siempre es nuestro parámetro? Lo óseo, ¿cierto? ¿Ven huesos acá? ¿Acá ven huesos? ¿Acá ven huesos? Ok. ¿Qué vista es esta y qué vista es esta? ¿Cuál era tu nombre, viejito? No escucho. ¿Por qué sí? Alfredo, como quiera. Juan. Vos me dijiste, Juan. ¿Qué dijiste vos? ¿Qué este era qué? Perfecto. Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior. Lo que pasa, que ustedes ven que los pulgares están vinculados. ¿Esto por qué es anterior? Está en pronación. Pero yo sé que esto que está, a ver si, primero que este es el húmero, acá veo el olecrano en algún punto. No, de hecho esta es la fosa cubital, por eso no veo olecrano. ¿Y acá veo el olecrano? Sí, es esta cosa que está acá, esto es el borde cubital y acá está la fosa estiloide del cúbito. Borde cubital, olecrano. Vista posterior. Vista anterior, pero lo que hizo en esta imagen es una pronación. Por eso, esta apófisis de estiloides del radio pasó de estar lateral hacia medial. Bueno, no les quito más de su tiempo, espero que hayan... yo igual la imagen, la clase tiene un poco más de contenido, la voy a subir. Ahora va a dar Andrés, vasco nervioso, en unos 5 minutitos, después va a dar Nico, una... ¿Qué hora es? ¿9:30? Bueno, recuerden chicos que va a haber una salida ahora a las 10. El bar va a estar abierto para que ustedes cenen. Obviamente los de cátedra 1 tienen como prioridad cuando se dé raquis, pero el resto, cátedra 2 y cátedra 3, no vamos a repetir los temas. Así que ustedes decidan cuál. Por eso les voy a decir el orden ahora si se acuerdan. Ahora viene Andrés, que va a dar